no, 1 o 2 hijos, más de eso es irresponsable. Nosotros somos un testimonio de que eso es mentira. La razón por la cual hay un problema de natalidad tan grande es porque los hijos, esta generación que hoy puede tener hijos, no vieron el ejemplo de generosidad en sus padres. Fueron egoístas sus padres. Wow. Y ese egoísmo se lo transmitieron a sus hijos. Porque vivimos en una cultura donde se celebra la mediocridad, donde se celebra ser simplemente lo suficiente y nada más, que muchas veces los hijos no tienen habilidades, lamentablemente, sociales para desarrollarse. No tienen, porque los padres se las han negado, los padres los han sobreprotegido. Hola, soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. El día de hoy tenemos un invitado que usted ya ha escuchado con nosotros. Su nombre, Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en filosofía, máster en teología y humanidades. Su vida la ha dedicado a escribir, a publicar, a dar conferencias alrededor del mundo. Entre sus libros están Atrapado en el cuerpo equivocado, Las mentiras que nos cuentan y las verdades que te ocultan, y un libro extraordinario, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Pablo, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, y para mí siempre es un honor enorme y también gracias a todos los que nos están mirando. Pablo, cuando su familia lo ve, sus padres lo escuchan y oyen lo que usted hace, ¿qué dicen? La verdad que no sé, pero me sorprende que mi mamá me ve siempre, dice, vi tu video que hiciste de tal cosa, tal otra, o hay veces que mi mamá dice, te quería llamar para saludarte, preguntar cómo estabas, pero como estás siempre trabajando, conferencias, no te quería molestar, y yo creo que para ellos debe ser, me imagino, una satisfacción. Ver que tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo, tantas horas de dedicación. Porque mi mamá es una persona que dedicó su vida a educarnos a nosotros. Mi mamá dejó su carrera, una carrera universitaria que podría haber tenido. Dejó muchas cosas que toda madre sacrifica. Obviamente porque entendió que había una prioridad por encima de eso, que eran los hijos, que era la familia, que era... yo creo que hoy en día vivimos en un mundo donde la maternidad ha sido relegada como algo secundario, ¿no? Como que, tú eres profesional, qué bien, y madre, bueno, como algo secundario. Cuando yo voy a una conferencia, Sixto, y perdón que le mezcle estas cosas, pero me parece importante notarlo, cuando yo voy a una conferencia, siempre... Cuando vienen las personas a saludarme, yo saludo a todo el mundo, a todos. No me voy hasta que salude a todos los que vinieron a la conferencia, aunque sean 3.000 personas. Y le pregunto a qué se dedica, le pregunto cómo se llama, de dónde viene. Y cuando una mamá me dice, muchas veces como con humildad, así como, no sé si con vergüenza, pero como diciendo, bueno, yo no tengo mucho, yo soy mamá de familia. Yo le digo, eso es lo mejor que puede hacer usted como mamá, como mujer. Es lo mejor. Es el oficio más grande que existe. Yo lo lamento mucho si voy a ofender a alguna doctora, a alguna profesional, a alguna persona que se dedique a... Lo más grande que puede hacer una mujer en esta vida es ser madre, así como lo más grande que puede hacer un hombre en esta vida es ser un buen padre de sus hijos. Es ahí. Y yo creo que cuando una madre ve a sus hijos que han cumplido ese sueño que tenía para ellos, debe ser yo me imagino, ¿no? Debe ser un gozo y debe ser un canto de agradecimiento a Dios también. Lo más bello es que tu mamá se dedicó a criar 9 hijos, todos profesionales, destacados en lo que hacen. ¿Cómo lo logró? Yo creo que, en primer lugar, teniendo de parte, vamos a hablar de la parte humana, porque después está lo que Dios hace. Obviamente que Dios está detrás de todo, la ayuda de Dios, la inspiración de Dios, el Dios dar la gracia para poder cumplir eso. Pero del punto de vista humano, teniendo un plan de qué quiero para mis hijos, qué tipo de hijos quiero tener. Y el plantearse eso, llevarle a tomar un montón de decisiones a mi familia. Dejar de trabajar. Yo me acuerdo cuando era niño, chiquito, antes de que naciera la tercera en mi familia, mi hermana, mi mamá seguía dando clases en la escuela
y daba clases de literatura, de teatro, organizaba obras de teatro. Y cuando yo era chiquitito, yo tengo esa imagen, Sixto, de ir en su bicicleta, tenía una sillita delante, y ella me ponía e íbamos a la escuela. Y yo todavía tengo en mi memoria estar sentado al costado de su escritorio mientras ella enseñaba y ver a todos los alumnos, y yo ahí con mis papeles haciendo garabatos. Yo tengo esa memoria de la escuela. Hasta que llegó un momento en que ella dijo, no, la familia, ya cuando nace el tercero, exige tanta entrega que dejó de trabajar en la escuela, dejó de ser profesora. Entonces, uno ahí se da cuenta de que hay que tener un plan, y ese plan muchas veces te tiene que llevar a sacrificar muchas cosas. Tu profesión, tu propio nombre, tu libertad económica, todo lo que promete el feminismo como liberador de la mujer, que en realidad no es tan liberador como nos prometieron, ¿no es cierto? Hay otras cosas. La entrega es mucho más liberadora, el sacrificio es mucho más liberador, es mucho más satisfactorio. Y al tener un propósito, y ese propósito cumplirlo, aunque signifique irse de la ciudad, irse a vivir al campo, no tener televisión, no tener influencias que puedan corromper la vida familiar, todos esos factores obviamente que son muy importantes, porque fue una decisión contracultural. Hablamos mucho de contracultura, ¿no? Nosotros tenemos que ser un movimiento contracultural, contra esta cultura de la muerte, esta cultura secular, esta cultura anticristiana. Y haciendo memoria, crecí en un ambiente fuertemente contracultural, leyendo muchísimos libros, con ideales muy altos. Mi mamá de chiquito nos decía, a mí me decía, tú tienes que hacer un doctorado. Tú no solo tienes que terminar tu escuela, tienes que ir a la universidad, no te tienes que conformar con un título. No, tú estás llamado por tu capacidad a hacer un doctorado. Eso me lo decía de chiquito. Y mi mamá de chiquito me decía, tú vas a ir a Estados Unidos y vas a estudiar allá. Y yo le decía, ¿por qué? Y vivíamos en el campo, en medio de la montaña, y yo ni siquiera sabía dónde estaba Estados Unidos. Para mí Estados Unidos era, no sé, ni siquiera comprendía bien qué era Estados Unidos. Y yo le decía, ¿por qué Estados Unidos? Y ella me decía, porque ahí están las mejores universidades en este momento, las más prestigiosas. Entonces tú tienes que ir ahí. Si estuvieras en otro lugar, te vas a ir a otro lugar, pero hoy por hoy ahí tienes que ir, y tienes que aprender inglés, y tienes que aprender idiomas, y tienen que salir. Mi mamá nos regalaba mapas, nos compró un globo terráqueo para que estudiáramos el mundo, para salir. Porque curiosamente, por un lado hay que retraerse del mundo, pero por otro lado nos dio una apertura gigantesca al mundo, ¿no? De aprender otros idiomas, de prepararnos de chiquitos para, por ejemplo, ella, como estudió letras y literatura, ella sabía que todas las lenguas occidentales estaban basadas en la cultura greco-romana, entonces el latín y el griego. Entonces ella hizo un silogismo muy interesante. Si yo quiero que mis hijos aprendan todos estos idiomas, muchos idiomas, italiano, portugués, que aprendan alemán, inglés, francés, hay que aprender las lenguas bases. Entonces de chiquito nos empezó a enseñar y especialmente a latín y griego, inculcarnos a enseñar latín y griego, sí. Wow. Entonces, en mi casa todos sabemos latín, todos los hermanos. Los varones todos sabemos griego. Porque fuimos a una escuela donde aparte me enseñaron griego. O sea, ya a los 15, 16 años podíamos leer el Evangelio en griego, leer a Aristóteles, a Platón en griego. Y eso obviamente que nos dio una preparación intelectual para después aprender mucho más fácilmente otros idiomas. ¿Por qué el padre promedio no lo hace? Porque vivimos en una cultura donde se celebra la mediocridad, donde se celebra ser simplemente lo suficiente y nada más, donde se da más importancia a lo financiero que a lo cultural, que a lo espiritual, y que curiosamente cae en una trampa, porque a pesar de darle primacía a lo financiero, a lo material, si no hay una cultura que lo acompañe, si no hay un orden de la vida que lo acompañe, si no hay una estructura que lo acompañe, lo otro es muy difícil lograrlo. Y es uno de los problemas que vivimos en nuestros países. ¿Por qué en Hispanoamérica hay un problema financiero muy grande? Porque primero que todo hay un problema moral, hay un problema cultural de fondo. Y los problemas morales
llevan a problemas financieros. Pensemos en Estados Unidos, donde la gente tiene muchos problemas financieros, en gran parte porque se divorcian, porque tuvieron un hijo por aquí, otro hijo por allá. Eso quiebra totalmente el futuro financiero de una familia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que incluso desde el punto de vista mundano, lo cultural, lo moral, tiene que estar de base de lo financiero, ¿Cómo ¿no? lograron tus padres poner un buen fundamento espiritual, ético y moral para que hoy ustedes, los 9 hermanos, sean profesionales, destacados en lo que hacen, pero sobre todo tienen una conducta ética, moral y sobre todo cristiana? Ujú. A mí me parece que eso en una familia se logra por medio del vivir lo que se llaman las virtudes cristianas. ¿Qué son las virtudes? La palabra virtud viene de vir, de fuerza. Por eso Ujú. hablamos de virilidad. El hombre viril es el hombre fuerte. Los romanos tenían la noción de virtus, de virtud, de excelencia. ¿Qué significa la excelencia? Un modo de actuar de tal manera que esa persona ya de manera natural lo hace bien. ¿No? Pensemos en el fútbol. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, son personas que han logrado tener un nivel de excelencia y de perfección de tal manera que ellos, si se lo proponen, no necesitan preparación extra. Siempre van a hacer bien lo que hagan y van a causar va a ser un espectáculo verlos, ¿no? Especialmente en su momento de gloria, ¿no? Eso es la virtud, es cuando una persona logra hacer lo que hace muy bien. Y según la filosofía ética, tanto griega con Aristóteles, con el concepto de arete, de virtud, como los romanos, que después los cristianos lo adoptan porque se conjuga perfectamente con las enseñanzas de Cristo de ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros podemos ser perfectos en muchos ámbitos, en muchas acciones que han sido delimitadas y reconocidas como actos que enaltecen al ser humano. Por ejemplo, intelectualmente, ¿qué tipo de actos, qué manera de actuar es la que enaltece al ser humano? La sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, la capacidad de expresarse desde el punto de vista más del corazón, de la voluntad, la justicia, el Ujú. ser justo, el ser honesto, el ser humilde, el reconocer a Dios y someterse a Dios, la virtud de la religión, el religarse, el relacionarse con Dios. Es una característica del ser humano, una conducta, una actitud. Hoy en día lo podríamos decir como los valores, ¿no es cierto? Pero Ujú. los romanos, los griegos, los cristianos lo entendieron como la palabra virtud. Pero no importa, más allá de la palabra es la idea lo que importa. El tener toda esa serie de actitudes y conductas humanas es lo que hace grande a una persona, lo que lo enaltece, lo hace ser más ser humano. Pero para lograr que un niño o un adulto llegue a ese nivel, tiene que repetirlo, hay que acompañarlo, hay que hacer un plan de Ujú. vida. Y una de las cosas más lamentables en la educación familiar, no la educación de la escuela, la familiar de los padres, hoy en día es que se ignora que el niño tiene que ser honesto, que tiene que ser justo, que tiene que ser prudente, que tiene que ser sabio, que tiene que tener el don de discernimiento. Entonces ni se lo plantea, ni se lo plantea. Ujú. Pero un buen padre de familia, consciente, ¿qué hace? Se junta el papá y la mamá y ya desde el noviazgo empiezan a decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de hijo queremos tener? Hagamos un plan de vida. Nosotros queremos tener un hijo honesto, que siempre sea justo, que sea de gran corazón, que sea intelectualmente lo mejor posible, que sea bien formado, pero que sea humilde, que sea generoso, generoso con otros, que sea caritativo, que sea entregado, que tenga la capacidad de sacrificarse, de donarse a sí mismo, establecer toda una serie de dones, de virtudes, de valores. Y a partir de ahí decir, bueno, a ver, para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de ahí Ujú. tú armas un plan de educación para tus hijos. Tienes un bebé. Obviamente que a ese bebé no le puedes enseñar el discernimiento, pero sí le puedes enseñar el orden. Ujú. ¿Cómo le enseñas a un bebé el orden? Bueno, que el bebé coma en determinados horarios, que el bebé tenga una rutina, de a poquito.
Lo primero que hay que armar es el orden, porque cerebralmente el orden es lo primero que se va formando. Después que ese niño, irle enseñando que no interrumpa a los adultos, que cuando los adultos hablan, que escuche, que él se logre contener a sí mismo, que cuando tenga rabietas, ayudarlo a que se vaya controlando, que vaya dominando esas inclinaciones, que son inclinaciones violentas muchas veces. Y a partir de ahí, ir educando y guiando a ese niño en toda una serie de conductas donde no le dejamos pasar nunca algo malo. Porque hay que cortarlo siempre de raíz. Ujú. Que si el niño hizo algo malo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo para que eso no se vuelva una costumbre. Ujú. Porque hoy en día tenemos muchas personas con vicios, porque un vicio que es lo opuesto a la virtud. El vicio es la persona que ya se ha acostumbrado a hacer algo malo. El mentiroso, el que siempre miente, el deshonesto, el que roba, el que en cosas... Capaz que no es un criminal. Muchas personas dicen, no, pero yo no soy un criminal. Sí, no eres un criminal, pero tienes vicios. Eres a veces injusto, a veces robas con cosas pequeñas, eres deshonesto, mientes, eres mediocre en lo que haces. Son todos vicios que se incorporan en la conducta humana. Déjame llevarte a tu infancia. ¿Cómo lo lograron tus padres para inculcarlo en ustedes? ¿Qué cosas prácticas hicieron? A veces hay que castigar a los niños. No no había violencia, no, para nada de eso. Pero sí había correcciones. Ujú. Había que corregir, había que enseñar, había que de antemano enseñar y educar a los niños en el respeto, en el silencio, vamos a la iglesia y en la iglesia uno se tiene que portar bien. Es una ley sagrada. En mi familia nunca jamás ninguno de los niños, y mira que a veces hay que ir a la iglesia con 8, con 9 niños y que todos estén callados y se porten bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos, ya teníamos inculcado que en la iglesia no se podía portar mal. De antemano ya nos vivían hablando del respeto que había que tener, el respeto a lo sagrado, el respeto a otras personas, el ser educado. ¿No? El siempre saludar educadamente. Cada vez que te cruzas con una persona, la tienes que saludar. Y si el niño no la saluda, lo corriges y lo tienes que saludar. Ujú. Y esa persona lo tiene que saludar. Hacías algo mal, el corregir es decir, tienes que ir a pedirle perdón. A veces entre los hermanos, pero a veces con otras personas. Tienes que ir a pedir disculpas, tienes que ir a devolver esto, tienes que ir y hacer esto, tienes que ir y ayudar a esta persona, son toda una serie de acciones que tienes que ir incorporando. Lavar los platos, hacer tu cama, limpiar, colaborar en la familia, poner la mesa. Son toda una serie de acciones que son cosas comunes del día a día, pero que sin querer uno puede estar enseñándole a los hijos muchos hábitos buenos. Nos has dicho que tus padres definieron una ruta a seguir en la crianza de ustedes, que dejaron la ciudad y se fueron a vivir al campo con animales, y que tu mamá dejó el trabajo para dedicarse a la crianza de ustedes. Cuando recuerdas esa infancia, y quiero añadirle el otro elemento, llegaron a ser 9 hijos. Hoy con 2 sienten que hay desorden, caos, que no pueden controlar, que pierden la paciencia, no saben qué hacer. Hay 9 hijos. Volvamos a la infancia. ¿Cuál fue el proyecto de vida que tus padres decidieron que iban a tener para edificar esta familia? ¿Cuáles medidas tomaron y decisiones radicales como esa? Uh-huh. Irse a vivir al campo con una intención, con un propósito. Hoy cuando vemos el fruto, todos profesionales, todos éticos, todos morales, no perfectos, pero sí con un fundamento que les ha llevado a ser excelentes y a brillar donde están. ¿Cuál fue esa ruta? Bueno, una medida que a mucha gente le causa shock, nunca tuvimos televisión. Uh-huh. Y por lo tanto nunca tuvimos esa influencia manipuladora de los medios. Tuvimos mucho cuidado con los medios de comunicación, especialmente con la música. Escuchar siempre música que eleve, música clásica, Vivaldi, Mozart. ¿No? Yo me acuerdo que teníamos, en esa época no existían los CD ni nada, teníamos un cassette de las 4 estaciones de Vivaldi. Y la habíamos escuchado tanto a las 4 estaciones
que yo hoy en día de grande, yo me las puedo pasar, reproducir en mi memoria, en mi imaginación, a los sonidos, todas las 4 estaciones de memoria, las memoricé. El hecho de apreciar la belleza de la música. Una vez que uno logró apreciar la belleza de la música, cualquier reggaetón y todos estos otros géneros musicales te parecían como a eso le falta algo, ¿no? Era como leer un mal libro. Claro. Un mal libro te aburre. Mucha lectura. Leíamos muchísimo. Mi mamá nos fue preparando de a poquito con lecturas mucho más accesibles, pero la lectura fue un elemento esencial desde que éramos pequeñitos, desde antes de aprender a leer y escribir, mucho antes, desde que éramos bebés, de leernos, de ir activando el cerebro, de ir activando el vocabulario, la conversación, de ir aprendiendo a pensar profundamente muchas cosas, que obviamente son el factor, que después eso yo lo he estudiado ya leyendo artículos científicos, es la mejor manera de activar el coeficiente intelectual de un niño. ¿Es posible, por ejemplo, hacer que un niño sea más inteligente de lo que es? Sí, es posible. Eso se puede lograr. Y el coeficiente intelectual se eleva. Y lo interesante es que se puede hacer incluso más tardío. Si un papá ahora nos está escuchando y dice, yo nunca hice eso, no importa, no es tarde, puedes hacerlo ahora cuando tu hijo tiene 13, 14, 15. Dar un salto de coeficiente intelectual por medio de la lectura, por medio del hablar. Nosotros leíamos, medidas, así, ejemplos concretos. Los domingos nos juntábamos, en el invierno era alrededor de la estufa, del fuego, porque vivíamos en un lugar donde hacía mucho frío, había nieve. Y leíamos un libro en familia. Siempre, siempre, desde que yo tengo memoria, leíamos un libro en familia, que ese era el libro del domingo. Y lo leíamos en voz alta, lo comentábamos, y ahí estaban todos sentados, el bebé, el niño de 2 años, el de 4, que no sabía leer, no importa, todos escuchando y prestando atención. Y después hablábamos sobre el libro. Después cada uno leía sus libros. Y una cosa muy impresionante, especialmente cuando eres muchos en tu familia, es que los más chiquitos siempre invitan a los más grandes. Entonces, por una cuestión práctica, es más fácil criar muchos niños que poquitos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 2 niños, esos 2 niños tienen el papá y la mamá. Cuando tú tienes 8 niños, el más chiquito tiene papá, mamá y 7 más que lo están educando. Eso es un hecho. Y eso lo puede decir, testimoniar cualquiera de mis hermanos, que mis hermanos dicen, nosotros tenemos a mi mamá, pero después tenemos a la otra mamá, la otra que eran mis hermanas, que a los más chiquitos los tenían con todo, ¿no? Y muchas veces los papás en la familia tienen mucha compasión con sus hijos. Entonces, al momento de corregirlos, de educarlos, son mucho más gentiles. En los hermanos, cuando tú eres muchos, el último liga sin compasión si se porta mal, ¿entiendes? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que dentro de una misma familia se da una jerarquía donde los hijos se aseguran de que hay que mantener esto que mis padres han logrado con uno, y los más chicos tienen que acomodarse a ese sistema, y los más chicos tener que acomodarse a ese sistema asegura de que haya una cohesión en los ideales, en la formación, en el modo de actuar, de hacer, de tal manera que el más chiquito ve al más grande, por ejemplo, leyendo. ¿Y qué hace el chiquito? Que leer. Aunque no sepa, se pone a leer. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hacían tus hermanos cuando no sabían leer? Bueno, por ejemplo, hay un hermano mío que las historias son muy lindas cuando nos podemos ahora contar, porque mi hermano agarraba una historieta con imágenes y letras y toda la historia, ¿no? Y él no tenía ni idea de lo que había ahí. Y él tenía 2 años. Él abría y se ponía a contar una historia basada en las imágenes. Y se inventaban las historias increíbles y nosotros lo escuchábamos. Y la imaginación de ese niño, de cómo esa imaginación se puede desarrollar. Ahora de grande yo me pongo a pensar, ese cerebro, cómo ese cerebro se iba activando. Ese cerebro iba creando un nivel de creatividad, un nivel de imaginación, un nivel de habla, un nivel de conversación. Hay algo que lo hablábamos recién antes de comenzar el video. Los niños que crecen sin televisión y sin pantallas, y esto pasa en cualquier familia de todo el mundo, tienen un nivel de conversación, un nivel de creatividad, un nivel de entretenimiento
superior. Pero cuando digo superior, no digo un poquito más, no, avasallador, avasallador. Yo sé, por ejemplo, y esto yo lo firmo en papel y apostamos el dinero que quieran, que cuando sus nietos, por ejemplo, que han crecido de una manera muy similar, yo creo, a lo que estoy contando ahora, están creciendo de esa manera. Cuando mi sobrino, mi sobrina lleguen a la escuela, van a, desde el punto de vista mundano, usted decía recién, usted recién decía, los padres ahora le dan prioridad al triunfo sobre otras cuestiones. Bueno, lo curioso es que quienes van a triunfar en la educación, en la universidad, en la vida profesional, fueron sus nietos, mis sobrinos, a los cuales se le dio prioridad en otros aspectos que son los importantes. Ellos van a ser los que van a triunfar. Ellos van a ser los profesionales. Ellos van a ser las personas que financieramente les va a ir mejor. Estos son datos científicos. Claro. Estos son las personas que en la universidad van a sobresalir, pero no es que van a sobresalir, así van a estar la diferencia. Va a ser una diferencia abismal. Lamentablemente va a ser una diferencia abismal, porque las generaciones más recientes que han crecido con la pantalla, que han crecido con el celular, que han crecido con la televisión, con los videojuegos, vienen ya lamentablemente con un condicionamiento cerebral que si los padres no hacen algo por esos hijos van a fracasar. Y la diferencia va a ser muy gigante, muy abismal. Ya se está viendo esa diferencia abismal en las universidades de Estados Unidos con los estudiantes que crecen en ambientes cristianos con educación en casa. Claro. Esos estudiantes en Estados Unidos son los mejores, pero por una diferencia abismal con respecto al resto. Entonces, cuando los papás me dicen, ¿cómo voy a sacar a mis hijos de la escuela? Les voy a arruinar el futuro. ¿Cómo no les voy a dar tecnología? ¿Cómo no les voy a dar la televisión? Van a crecer totalmente relegados. No, señores. Esos niños, hoy en día, esto ya lo podemos probar científicamente, tienen una superioridad intelectual, tienen una superioridad moral y tienen una superioridad en lo social, que es un ámbito muy importante, el poder hablar, el poder conversar, dirigirse a otras personas. Esa superioridad, lamentablemente, debería ser normal. Todos los niños deben ser así. Claro. Estamos en un mundo de mucha anormalidad. Entonces yo creo que en una familia numerosa, por ejemplo, hay una escuela interna que se da. Toda familia debe ser una escuela. Y cada familia es un mundo distinto. Por eso cada familia es una escuela particular. No podemos pretender que sean todas iguales. Todas sí deben apuntar a ciertos ideales y podemos estar en comunión en esos ideales, pero luego cada uno tiene sus particularidades, su idiosincrasia, su manera de ser, que cada hijo es un mundo diferente. Entonces uno tiene que saber, yo creo, sobre todas las cosas, que si uno se pone un plan, si uno hace una hoja de ruta, si uno se pone a estudiar y decir, bueno, a ver, ¿qué significa ser humano? ¿Qué características debe tener uno como ser humano, como cristiano? Uno las empieza a identificar y uno de luego comienza a estudiar, a ver, ¿cómo le ayuda a un niño a ser honesto? ¿Cómo le ayuda a un niño a ser justo? ¿Cómo le ayuda a un niño a ser siempre leal, a ser generoso? En la casa se enseña la generosidad. Los papás tienen que saber, por ejemplo, de un niño está haciendo algo y mi mamá hacía mucho eso, me interrumpía y me sacaba de algo de lo que estaba muy metido, pero para enseñarme el sacrificio. Y me decía, Pablo, tienes que ir a comprar. Y aquí está la lista, necesito ayuda, pues yo estoy sola con todos los hijos. Y el hecho de hacer eso, decir, oh, yo no quiero ahora, ¿por qué tengo que ir ahora? Es enseñar a uno a sacrificarse por el bien del resto, por más que uno esté haciendo. Entonces uno tiene que tener como padre, yo creo, el ojo para ver en qué momento comienzo a introducir virtudes, comienzo a introducir comportamientos, que gracias a Dios a mí me han ayudado en la vida, porque el hecho que ya de muy chiquito mis papás me lleven a hacer cosas que son hoy en día impensables, como un niño de 7 años o de 8 años va a ir al banco a pagar las cuentas. Bueno, mis padres me hacían hacer eso. Mi padre decía, mira, tienes que ir a pagar la tarjeta de crédito del banco. Mi mamá estaba embarazada, mi papá estaba trabajando y en la hora de trabajo era cuando estaba el banco abierto y yo tenía que ir al banco con un papel escrito para no olvidarme qué era lo que tenía que decir. Iba al señor del banco que
Era un pueblo y nos conocíamos todos, no había ningún tipo de peligro. El señor del banco era el padrino de mi hermana más chica, entonces no era que iba un desconocido, pero yo tenía que ir al banco con 7 años y decirle, vengo a pagar, 8 años, 9 años, 10 años, vengo a pagar la cuenta del banco, vengo a pagar la cuenta de la luz. De chicos, ya después mi otro hermano empezó a hacer lo mismo. Es decir, darle a tus hijos habilidades sociales para que luego ellos puedan desarrollarse en la vida. Ujú. ¿No? Cuando tenía 10, 11 años, tenía que ir al dentista. Y en mi pueblo, por mucho tiempo no había dentista. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que ir a San Juan, a la ciudad, 4 horas en bus. Pero mi mamá con todos los niños, mi papá en trabajo no podía llevarnos. A veces sí. Hoy un día un padre de aquí irresponsable, ¿cómo? No, ¿qué hacía mi mamá? Nos enseñaba, te vas a tomar el autobús, vas a ir, vas a caminar, nos dibujaba un mapa, tú bajas de la terminal, tienes que caminar tanto, doblas a la izquierda, ahí está el dentista. Termina el dentista, te subes a un colectivo que es el tanto y te deja, cuando veas que doblas y sales, ahí está la casa de tu abuela. Me quedaba a dormir en la casa de mi abuela, al otro día hacía lo mismo y me volvía al pueblo. Entonces, cuando uno es niño y ya tiene esa independencia, eso te da mucha madurez, te hace crecer. Son habilidades que si no las hubiese tenido, jamás podría haber hecho muchas cosas en la vida. Claro. De haber ido a un país extranjero a estudiar, solo, sin familia, tener esa independencia, tener esas habilidades sociales que aprendí de niño. Ujú. Y hoy en día, yo creo que los padres están lamentablemente generando un nivel de sobreprotección tan grande sobre los hijos, que muchas veces los hijos no tienen habilidades, lamentablemente, sociales para desarrollarse. No tienen, porque los padres se las han negado, los padres los han sobreprotegido. Los padres no solamente que los han sobreprotegido, sino que les hacen todo. ¿Cómo era la dinámica en tu casa para aprender todas esas habilidades? Ya vimos, ibas al dentista solo, ibas al banco, hacer las compras. El mayor ayudaba a los menores y los menores iban ajustando a la estructura. ¿Cómo era esa dinámica, el orden? ¿Cómo establecían las reglas tus papás para que todos las siguieran? Escuchaban música de verdad, que va formando el cerebro, leían el libro el domingo y cada uno iba desarrollando la habilidad de lectura y sobre todo el hambre por leer. Eso lo están desarrollando mis nietos. Ellos aman los libros, ellos aman leer, ellos aman jugar, ellos todo el día están jugando en el piso con diferentes cosas y esto les va desarrollando habilidades motora fina, motora gruesa, capacidad de compartir, capacidad de construir, desarrolla imaginación. Esto es crucial y cuando te escucho me devuelvo a mi infancia. O sea, de niños nosotros ayudábamos a servir en las mesas, en el restaurante que teníamos, tendíamos camas, íbamos a la panadería a comprar pan, corríamos al supermercado cuando se acababa algo. Nuevamente, era una dinámica de pueblo pequeño con un nivel de inocencia donde había protección. Hoy tenemos un susto en las comunidades donde estamos pendientes, pero entonces esto ha atrofiado la habilidad de nuestros hijos porque venimos de una formación errónea de sobreprotección y no les hemos enseñado. Pablo lo ha dicho claro. Primero, y tenemos que tener claro que el proyecto es hacerlos independientes de acuerdo a su edad para que al crecer 15, 16 años sean capaces de administrarse a ellos mismos por si tienen que ir a otro pueblo a estudiar y que sepan mantener una ética, tengan habilidades sociales, tengan una rutina y tengan el fundamento espiritual, moral, para que les permita a ellos brillar donde quiera que vayan. Vamos a tu casa otra vez en la infancia. ¿Cómo era la dinámica? ¿Qué tenía que tener en orden cada uno? ¿Qué tenía que hacer cada uno de los hermanos para que aquella casa tuviera orden, estructura y una dinámica saludable?
Sí, una cosa interesante es que mucha gente piensa que tener muchos hijos es una carga muy grande, cuando en realidad tú tienes que ser inteligente y tienes que incorporar a tus hijos a Ujú, los quehaceres domésticos. claro. Eso es muy importante. Entonces, comenzar a introducir ya de pequeños. Un niño ya de 2 años puede cargar una cuchara, un tenedor y una servilleta para llevarlo a la mesa. Entonces, tú de a poquito tienes que llevar esto de aquí para allá. Aunque eso lleve más tiempo, aunque eso sea más engorroso, aunque eso tarde más, no importa, tú ahí tienes que empezar con el niño, de a poquito. Una vez que el niño crea el hábito, ya te puede llevar un poco el entrenamiento, pero una vez que ya lo hace, ya no tienes que Ujú, preocuparte. Entonces, comenzar con las cosas más sencillas. En mi caso particular, ayudar a poner la mesa, ayudar a limpiar, ayudar a lavar todos los platos después de la comida. Después ir incorporando a lavarse uno la propia ropa, a lavarse el propio calzado, lo que uno usaba, empezar a limpiar la casa, empezar a hacer turnos entre los hermanos. Entonces hoy le toca a uno poner esto, a otro le toca limpiar, ir incorporando al trabajo, limpiar afuera, ir a regar las plantas, ir a meter los caballos, a alimentarle, darle de comer a las mulas que teníamos, ir a cuando teníamos las ovejas, cuando teníamos las gallinas, cuando teníamos los pavos. Después, durante el verano, había que juntar leña para todo el invierno, porque vivíamos en medio de la montaña y en esa época no había, incluso hasta el día de hoy, no creo que en mi pueblo haya gas natural por los costos económicos que significa llevar gas natural allá. Entonces, ¿qué era? Era todo calefacción a leña. Entonces, en el verano había que trabajar mucho y ahí íbamos todos a trabajar. Todos, cada uno hacía lo que podía. El más grande cargaba más, el chiquito capaz que traía palitos, pero todos hacíamos eso. Ir a la montaña, al campo, a recolectar árboles secos, madera seca de retama que se llama, y lo cargábamos y hacíamos viajes y después había que con el hacha, el que podía echar para irla trozando, y eso servía para calentar el agua, para bañarse todos los días y para calefaccionar la casa en la estufa. Entonces, ese era un trabajo que teníamos que hacer en determinadas temporadas. Había que ir a buscar leña. Eso era sí o sí lo tenías que hacer, por una cuestión de supervivencia. Después el tema de la comida. Éramos muchos en mi casa y eso obviamente implica un gasto muy grande. Entonces, yo ahora tengo un hábito de cosechar. Todos los que me siguen saben que tengo granja con casi todo lo que se pueda. En Canadá. En Canadá, lo que pueda crecer, lo cosecho. Desde fresas, arándanos, papa, ¿cómo le dicen al sweet potato? En algunos lugares le dicen camote, otros lugares Camote, sí. camote, sí. Lechuga, acelga, el kale, tomates de muchas especies de tomate, la lechuga de muchas especies también de tomate, de lechuga, perdón, y muchísimas otras cosas que voy creciendo de zapallos, zapallines, el cucumber, ¿cómo se dice? El pepino, los morrones. Todo eso yo lo aprendí en mi hogar. En mi hogar llegaba la época de la cosecha y no era solamente tener cajones y cajones de tomate, había que envasarlos, que es lo que hago ahora también. Entonces, en familia había que hervir cientos de tomates, cajones y cajones, porque como éramos tantos, había que tener cientos de botellas de salsa de tomate, de durazno envasado, de dulce, de jalea, de membrillo, de todo. Era mucho trabajo manual. Y ese trabajo que hacíamos en familia, las gallinas, llegaba la época de las gallinas estaban listas, había que hervirla, había que matar la gallina, había que hervirla, sacarle las plumas, limpiarla, trozarla, congelarla. Lo mismo con los pescados. Yo me crié de niño pescando, pescaba truchas y luego yo se lo aprendí solo, preguntando a otras personas el arte de disecarlas para después poner el agua, te duraban todo el año, entonces pescábamos mucho truchas, riquísimos. O sea, teníamos una vida de comida muy sana. Yo creo que esto hay Ujú. que decirlo, es importante decirlo, porque en mi familia dormíamos bien, porque el dormir te desarrolla el cerebro. Entonces mi mamá siempre se preocupó que durmiéramos bien. No era la Wow. mamá que decía, bueno, horario, esto es tipo ejército, hay que levantar. No, mi mamá se aseguraba de que nosotros durmiésemos cuando éramos niños pequeños 10 a 12 horas, siempre, porque eso desarrolla el cerebro. Y se preocupó de que comamos sano, siempre sano. Nunca comimos basura, nunca comimos
comida basura. Yo jamás probé un McDonald's hasta que tenía 20 años, Sixto. Esa fue la primera vez en mi vida que probé un McDonald's. ¿No te gustó? Y nunca más volví. Muy bien. No me gustó, porque estoy acostumbrado a comer Fantástico. comida sana. Entonces, mi mamá siempre se preocupó a que comamos comida sana. ¿Por qué? Pues como dice ese dicho romano, anima sana in corpore sano. Un alma sana en un cuerpo sano. Somos cuerpo y alma. Entonces, el cuerpo también hay que desarrollarlo. Hacíamos mucho deporte, muchísimo. De correr, de ir a la montaña, de escalar, de practicar deportes. Yo he practicado ciclismo, mountain bike. Jugábamos, en San Juan se juega mucho al hockey, entonces todos jugábamos al hockey en equipos, competíamos, viajábamos a competencias, jugar al fútbol. Obviamente en Argentina estábamos en un equipo de fútbol, jugábamos al fútbol. Practicamos una cantidad muy grande de deportes, muchos deportes, y encima los practicábamos a la vez, competitivos. Y eso hacía que el cuerpo esté cansado, se canse, se desarrolle y no perdamos el tiempo en tonterías. Entonces, en mi familia teníamos una vida intelectual muy profunda, pero a la vez teníamos una vida deportiva y de trabajo muy profunda también. Entonces, cuando una persona está ocupada a ese nivel, especialmente un adolescente, tú te liberas de muchos problemas. Yo, gracias a Dios, al haber estado tan ocupado siempre en deporte, con mucha estructura, con mucha disciplina, practicando, compitiendo incluso en deportes de muy alto riesgo. Yo cuando tenía 15 años competía en descenso en mountain bike, que el descenso en mountain bike requiere de mucha concentración, de mucho temple, no hay que tener nada de miedo porque hay que ir 80 kilómetros por hora bajando en un sendero así con precipicios y vas a una velocidad impresionante que tú sabes que si se cae te matas posiblemente. Entonces eso te da una perspectiva de decir de control físico. Ya estoy hablando cuando éramos un poco más grande, pero cuando uno era pequeño, los juegos manuales de entretenernos, juegos de mesa, es decir, de tener una formación lo más completa posible. Lo espiritual, ¿no? Dios, la lectura de la Biblia, la lectura de qué es nuestra fe, de practicar nuestra fe, la cuestión intelectual, la cuestión deportiva, la cuestión física, el colaborar en casa, el trabajar en casa, el cooperar. Era una vida muy llena de vida, porque eso da vida también, ¿no es cierto? Y donde uno salía con una formación muy amplia. Pues mucha gente me pregunta, ¿cómo haces? ¿Cuándo vas a dar un curso? ¿Cómo haces para... tú sabes subir montañas, sabes, vas a una pared y subes escalando en roca y con sogas y con todo el equipo, y vas y das un curso de crecimiento personal o de psicología, o vienes y nos enseñas de filosofía, y después vas y puedes hacer, tienes tu granja y cosechas y envasas todo eso. Bueno, todo eso yo lo aprendí, las bases de todo eso fue lo que aprendí en mi casa. Wow. Fueron lo que me dieron mis padres. Y después uno lo va potenciando y lo va desarrollando. Pero todo eso que acabo de mencionar lo aprendí en mi hogar. Todo eso. Déjame llevarte a la escena de los abuelos. ¿Tus padres de dónde lo aprendieron o ellos construyeron el modelo que querían seguir? Obviamente que esta es la respuesta que voy a dar yo y capaz que mi mamá me escucha, mi papá dice ahí no, ahí te equivocaste, ahí no. La verdad que es una muy buena pregunta la que me acaba de hacer. Yo creo que hay muchas influencias. Obviamente que las influencias personales de su propia familia, ciertamente que sí, los ideales de mis abuelos, el ideal del trabajo, del sacrificio, de la honestidad, de la fe cristiana, sí, todo eso sí vino ya de sus familias, ¿no? De la lectura, de la formación. Pero también yo creo que han habido influencias fuera de la familia de otras personas que han jugado un rol importante también. No solamente antes de la familia, sino también durante la familia. De muchas otras amistades, de muchas otras familias que también tenían esos ideales, con los cuales mis padres crearon una comunidad. No, porque no era solamente eran ellos, eran una comunidad de amigos que tenían en más o menos ideales parecidos, y con los cuales nosotros entablamos amistad con sus hijos, que eran nuestros amigos, los amigos que yo tuve de mi infancia, que eran personas, niños de gran corazón y que llevaban una vida muy sana. En eso también mis padres fueron muy cuidadosos con quién nos juntábamos. Había niños con los cuales no nos juntábamos porque podía ser un factor de
corrupción de ese ideal, pero había niños con los cuales sí nos juntábamos porque había una comunión de ideales con esas familias, ¿no? Ujú. Entonces, especialmente en el deporte, especialmente con los que jugábamos, vivíamos en un pueblo en medio de la montaña donde no pasaba nada. Esa era la realidad. Entonces, como no pasaba nada, muchos de estos padres dijeron, hay que hacer algo por nuestros hijos. Y ahí es cuando surgen los deportes. Bueno, juguemos al fútbol, juguemos a este deporte, al hockey, hagamos montaña. El club de montaña de mi pueblo, de donde salieron muchos niños que después han escalado por todo el mundo, muchos de ellos lo fundó mi padre. El club de hockey del cual han salido campeones olímpicos. En mi pueblo hay campeones olímpicos, hay campeones con medalla de oro. Y uno dice, ¿cómo puede ser que de un pueblito así han salido jugadores de fútbol profesional, del fútbol argentino, de campeones de muchos deportes, de muchos ámbitos? Porque en realidad es una comunidad de personas que dijeron, hagamos algo para nuestros hijos. Y lo hicieron con un nivel de excelencia que yo tengo amigos de la infancia que han jugado fútbol profesional, que no solamente son ellos profesionales, pues también son profesionales, tienen su profesión y jugaron fútbol profesional, campeones olímpicos con medalla de oro, campeones en ciclismo que han competido en el mundo. Uno de mis compañeros que competíamos en ciclismo es el único argentino que ganó una etapa del Giro de Italia, que es una de los 3 carreras de ciclismo más famosas del mundo. Tú dices, ¿cómo puede ser que de un pueblito salieron tantas personas que han logrado cosas que tú dices, ¿cómo puede ser? De ahí, ¿quién sale? ¿No es cierto? Como le dijeron a Jesús, nada bueno puede salir de Nazaret. Yo me acuerdo cuando era adolescente, fui a un lugar en Argentina y una persona conocía mi pueblo y me dice, nada bueno puede salir de ahí, de Barreal, de tu pueblo, pero lo decía como en chiste, como en referencia a esto, no, nada bueno puede salir de Nazaret. Entonces, cuando una comunidad trabaja en comunidad, hace acciones comunitarias, emprendimientos comunitarios, para entretener a los jóvenes, para que los jóvenes no se pierdan en tonterías. Es increíble el nivel de excelencia que se puede lograr, porque yo me pongo a pensar, a ver un pueblo de 3.000 personas y que haya dado tanto doctores en filosofía, médicos, dentistas, psicólogos haciendo doctorado. Eso es el círculo de muchos de mis amigos y compañeros de la escuela, de la montaña, del pueblo, de uno diría, ¿qué va a salir ahí? Jugadores de fútbol profesional, jugadores de hockey profesional, de la selección argentina, medallas de oro, escaladores de mucho renombre, competidores de ciclismo, de mountain bike, de ciclismo de ruta. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo creo que el hecho de haber estado el pueblo en sí alejado de mucha influencia del mundo, el haber tenido familias que le dieron un propósito a los hijos y que le dieron actividades, y el haber entretenido a los hijos con cosas buenas que llenen, porque el deporte es muy bueno. A ver, uno dirá, ¿pero de qué sirve el deporte? ¿Qué ganaste? ¿Cuánto dinero ganaste con eso? 0. Pero me dio un nivel de disciplina altísimo. Claro. Altísimo, un nivel de sacrificio. Y me dio un temple. La gente me dice, Pablo, tú no tienes miedo, tienes amenazas, los grupos feministas, LGBT, de izquierda, te amenazan de muerte y tú sigues y no tienes miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Bueno, primero yo creo porque está Dios que te da una fortaleza, pero también está el hecho de que yo he estado parado en precipicios, en montañas, he logrado controlar el miedo, he logrado controlar la tentación de decir, no, me vuelvo para atrás. He logrado decir, me tengo que superar, tengo que llegar ahí. Y eso te da una actitud. Claro. Y esa actitud sirve mucho. Entonces yo a la familia digo que sus hijos practiquen deporte. No para que sean profesionales, no para que jueguen, para que adquieran ciertas actitudes que luego la trasladen a la vida. Claro. Eso es la importancia del deporte. ¡Wow! Déjame llevarte a esos encuentros espontáneos con tus hermanos. Uh-huh. Cuando viajas con tu hermana, que tu hermana es una psiquiatra muy reconocida. Bueno, no sé si muy reconocida, pero sí, pero es muy buena. Muy buena. Muy buena persona. Muy buena. Sí, yo creo que va a ser muy reconocida. Claro. Pero cuando bueno, ustedes se encuentran como hermanos, uh-huh, ¿cuáles son las memorias que surgen en esas conversaciones que ustedes dicen, estas son las perlas preciosas que marcaron nuestras vidas? Esto me ha ayudado
a lograrlo. Ya nos has contado desde tu óptica. ¿Qué dicen ellos? A ver, yo no creo... En realidad, nosotros cuando nos juntamos tenemos conversaciones, no es que nos juntamos y nos sentamos y es como un podcast donde hablamos de lo importante, ¿no? Simplemente nos juntamos. Pero sí tenemos muchas memorias, a veces tenemos álbumes de fotografía y nos ponemos a ver y comenzamos a recordar, mira, cuando pasó esto, cuando pasó aquello. Pero sí tenemos muchas anécdotas graciosas de cosas que uno a veces ni se enteraba, ¿no? Por ejemplo, mi hermano más chico diciendo, sí, yo me acuerdo que cuando hacía tal cosa, tal otra, mi hermana me daba unos pellizcones y mi mamá, que recién ahí ahora se entera de cómo a veces nosotros teníamos ciertas reglas internas entre hermanos que a veces eran desconocidas entre otros. A ver, o haces esto o si no, te pasa esto, ¿no? Que son cosas muy buenas también que pasan en la familia para traer un poco de orden y disciplina, porque a veces los padres nos pueden estar encima de todo. Pero sí a veces nos acordamos de anécdotas muy graciosas. Una anécdota que a mí me causa mucha gracia es que cuando éramos pequeños, yo tenía como 12 años, los dos más chicos todavía no habían nacido, íbamos a Misiones, a las cataratas del Iguazú, de viaje. Y en un lugar paramos en medio del camino, teníamos hambre los niños, entonces a comer, y entramos a un restaurante y habían dos señoras mayores cerca de la puerta. Todavía lo tengo grabado en mi memoria porque me causó mucho impacto la experiencia. Estaban las dos señoras ahí sentadas comiendo, nosotros pasábamos y en ese momento yo escuché que una de ellas dijo, qué irresponsabilidad. En referencia a mis padres teniendo tantos hijos, qué irresponsables tener tantos hijos. Wow. Porque eso es la visión mundana, ¿no? La visión vana de tener más de 2 hijos es irresponsabilidad porque no vas a poder darle todo lo que necesita, no lo vas a poder educar. A mucha gente hoy le han lavado la cabeza haciéndole creer que no, 1 o 2 hijos, más de eso es irresponsable. Cuando no es, nosotros somos un testimonio de que eso es mentira. Eso es una mentira total. Y a mí me causó una furia muy grande eso, como diciendo, eso es una injusticia lo que han dicho esas mujeres. Y era como que en ese momento yo tenía 11 años, interiormente yo siempre fui así, de decir, te voy a probar que te equivocaste, te lo voy a probar con mi vida, te lo vamos a probar. Era como que en ese momento yo me hice una resolución de que a esas dos señoras, especialmente a la que dijo esa, le íbamos a demostrar con nuestra vida lo equivocada que estaba. Equivocada que estaba. Y ojalá que esa señora, si se acuerda y alguna vez ve este video, que vea que se equivocó, que es un error ese pensamiento mundano de que es irresponsable tener muchos hijos. Yo creo que Dios nos ha dado un don que es la vida y que después eso obviamente depende de Dios. Si va a tener hijos, cuántos hijos va a tener, pero uno de parte de uno tiene que estar siempre abierto a la vida. ¿Por qué? Y la razón por la que muchos papás dicen no voy a tener 2, en realidad es un acto de egoísmo. Porque tener hijos es un sacrificio, es un acto de generosidad. Muchas veces significa, como le pasó a mi mamá, dejar tu carrera, dejar tu futuro, dejar por otro lado porque Dios te mostraba otra cosa. Entonces, hay una cosa yo creo muy, muy graciosa que cuando nos juntamos es hablar de esas anécdotas, de esas Déjame historias. hacer una pausa y llevarte al restaurante. Hoy estás frente a esta señora. ¿Cómo le dirías que se equivocó? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Cuántos cayeron en drogas? ¿Cuántos fueron irresponsables? ¿Cuántos son mediocres? Claro. Ahí está. ¿Qué le dirías? El testimonio. Yo le diría, ¿se acuerda? Cuéntale la historia. Claro. Yo le diría, usted fue la señora que nos dijo, usted nos dijo que era una irresponsable. A mis padres, porque fue un ataque a mis padres, que eran irresponsables. Pero viendo ahora dónde estamos cada uno de nosotros, ¿qué diría? Yo le preguntaría, ¿qué diría ahora? Viendo qué pasó con esos niños que usted vio como un acto de irresponsabilidad. Cuéntale la historia. ¿Qué pasó con esos niños? Y lo interesante es que esos niños combinados, en mi familia hablamos creo que 11 idiomas combinados entre todos. Wow. Títulos no sé cuántos hay, pero somos 9, pero hay como
fácilmente 20 títulos entre todos, capaz. 18, porque hay algunos, yo tengo varios títulos. Hay otros que han estudiado más de una carrera o dentro de su misma carrera una especialidad que se necesita. Es decir, desde el punto de vista vano, mundano, en cierto sentido, hemos sido un triunfo. Claro. ¿No? Desde el punto de vista mundano. Mis padres, en cierto sentido, han triunfado. Por más que nosotros, obviamente, no somos perfectos, tenemos imperfecciones, tenemos que seguir cada uno trabajando en nuestras debilidades, tenemos mucho por hacer todavía. Pero así hay muchas familias cristianas que han puesto la fe, la educación, la cultura, lo espiritual por encima de todo, y todas esas familias han triunfado. Así es. Desde el punto de vista mundano, han triunfado, hay que reconocerlo, han sido un triunfo, han triunfado. Uh-huh. Entonces, no hay que tener miedo de seguir el plan de Dios, y ese es mi consejo para cualquier familia. No hay que tener miedo de seguir el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre es perfecto. Déjame llevarte a esta escena real. Vamos a suponer que le pasó a Helen, a mi esposa. Helen es psicóloga. Cuando nacieron nuestros hijos, nosotros lo teníamos claro como nuestro plan de vida, que cuando nacieran nuestros hijos, yo trabajaría para sostener la casa y ella iba a dedicarse a criar los hijos. Uh-huh. Ella es un cable a tierra, es la fuente de sabiduría en la casa, ha formado nuestros hijos. Y en algún momento fue atacada por amigas de la iglesia. Uh-huh. Se burlaban de ella, la ridiculizaban. Yo vi a Helen llorar. Llorar porque decía, ¿y si ellas tienen razón? Llorar porque la hicieron sentir mal. Y todavía recuerdo en algún momento un día que ella dijo, no, dice, yo estoy correcta. Yo tomé la decisión correcta. Yo decidí ser mamá y ser esposa y acompañarte en esta misión. Y no tengo por qué sentirme mal. Vamos a suponer que estás hablando frente a matrimonios que han tomado decisiones como tus padres. Matrimonios que han decidido tener hijos. Tienen 3, 4, 5, que cuando salen afuera, la burla, la risa, el menosprecio, lo sienten muy palpable. ¿Qué le dirías a esa mamá si la tuvieras de frente? Que en cuanto tú comienzas a llevar una vida de perfección, una vida de contracultura, sí o sí te vas a enfrentar a críticas. Es lo normal. Sí o sí te vas a enfrentar a murmullos, sí o sí te vas a enfrentar a acusaciones de irresponsabilidad, acusaciones de que eres extremista, que eres demasiado, que cómo vas a hacer eso, cómo vas a dejar tu vida profesional, cómo vas a dejar tu futuro, cómo te vas a ceder hoy en día incluso al patriarcado, cómo vas a ceder a toda esta ideología que busca destruirte como mujer. Hoy en día, como antes, aunque ahora se ha profundizado más, me parece, ideológicamente, una mujer, una madre, una familia, un padre que decida vivir de esta manera, sí o sí va a tener un choque. Uh-huh. Y los ataques más grandes no van a venir de feministas, ni de activistas LGBT, ni de activistas progresistas. Van a venir de parientes. Van a venir de personas que ellos creían amigos muchas veces. Van a venir de parte de personas que van a generar un gran sentido de incomprensión. Uh-huh. De incomprensión. Porque lo que me cuenta de Helen es eso, es el sufrir la incomprensión, el no ser comprendido. Es una forma de rechazo. Y es algo normal, que lo van a pasar. Cualquier persona que tome estas decisiones va a recibir ataques y críticas. Hace poquito conocí una familia
Tijuana, México. Fui a dar unas conferencias. Esta familia muy generosa me ofreció hospedarme con ellos, que tenían una habitación en su casa. Y como ellos eran los organizadores, y muchas veces las conferencias se hacen con mucho sacrificio, con mucho amor, con mucha generosidad. Entonces yo nunca quiero ser una carga para los que organizan. Entonces, si el organizador me pone en un hotel, bendito sea Dios. Si me pone en una casa con una familia, también. Yo voy a donde menos carga pueda resultar. Y me pusieron en su casa. Y ellos, a mí me impresionó esa familia porque yo vi mi familia ahí, en la familia de ellos. La manera como vivían. Sin televisor, los niños leyendo, los niños aprendiendo música, una vida muy normal de niño, una familia normal, ¿no es cierto? Pero con una normalidad que hoy no se ve. Y eso a mí me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría encontrarme con familias que han tomado esa decisión contracultural. Porque yo sé que esos niños ahora están creciendo en unas manos de padre y madre tan buenas, que es un regalo de Dios para esos niños. Así es. Yo lo veo así. Eso es un regalo de Dios. Haber nacido en esa familia es una bendición de Dios, pero también es una bendición de Dios que el papá y la mamá hayan sido fieles a ese llamado. Eso es lo grandioso. Y encontrarme con familias así y que esa familia diga, nosotros te seguimos, te apoyamos, aprendemos de tus videos, a mí me llena el corazón y me da mucha fuerza para seguir porque ahí uno ve también en cierto sentido los frutos de lo que uno hace. Y esa familia me contó que ellos tenían televisión antes, pero vieron un curso mío allá por el año 2020 y decidieron hacer un cambio rotundo en su familia, que les cambió la vida para bien y que recibieron muchas críticas de su familia, muchas críticas de sus parientes, mucha incomprensión. Y después decidieron sacar a los hijos de la escuela. Uy, ahí ni te cuento. Ni te cuento los ataques que vas a condenar a tus hijos. Bueno, yo en esos niños vi un nivel intelectual, un nivel de lectura, un nivel de comunicación, un nivel de humanidad impresionante. Que es la confirmación de que ellos hicieron bien esa decisión, obviamente. Pero hay mucha incomprensión. Entonces, a los papás que quieran vivir una vida así, que quieran tener hijos así, sepan que van a ser incomprendidos, que van a ser criticados, que van a sufrir persecución, porque Cristo nos dijo, van a ser perseguidos por mi nombre. Tú, en cuanto quieres vivir como Cristo te propone, vas a ser perseguido. Entonces, esa es la señal, primero, de que están haciendo las cosas bien. Esa es la señal. Esa es la confirmación de Dios de que estás haciendo las cosas bien. Y en segundo lugar, uno tiene que crecer con un temple, con un carácter que nunca le importe el qué dirán, que nunca le importe qué piensan los otros. ¿Por qué? Porque lo único que importa es qué piensa Dios. Wow. Ahora, eso no significa que nunca vas a escuchar a nadie, no. Eso te va a dar una actitud para decir, Sixto, pues yo sé que Sixto es un hombre de Dios, porque yo sé que Sixto es una persona que ha puesto a Dios sobre todas las cosas, yo si usted lo voy a escuchar. Y si voy a seguir su consejo. Y sí me va a importar lo que piense usted. Porque yo he identificado a una persona que pone a Dios sobre todas las cosas. Ahora, cuando las personas me critican, uno se pone a pensar, ¿esa persona pone a Dios sobre todas las cosas o no? Wow. Obviamente nosotros no tenemos que juzgar, pero sí tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué valor tiene lo que esa persona me dice? ¿Qué sinceridad tiene lo que la persona me dice? ¿Es esa persona un estandarte moral para el cual yo entonces seguir lo que dice, sí o no? Y tal vez no. Wow. Pero hay otras personas que sí, yo lo veo como esa persona está entregada a Dios, esa persona pone a Dios sobre todas las cosas, esa persona tiene una sinceridad y una búsqueda de la justicia y el reino de Dios y su justicia, que por lo tanto yo a esa persona sí la voy a escuchar porque yo lo veo como un profeta, ¿no? Lo que hablábamos del profeta es el que dice la verdad, es el que nos enseña. Entonces yo creo que hay que tener esa actitud agresiva de decir, no, a tal persona no me importa lo que diga, porque puede ser una tentación, puede ser el demonio tratando de destruir este proyecto. Claro. Déjame llevarte a otra realidad que es muy común.
vivimos en la Ciudad de México, en el DF, los dos tenemos que trabajar duro para sostener la familia. Salimos temprano en el auto, dejamos a nuestros niños en escuela, los recogemos al final de la tarde. Cuando yo te escucho, digo, aquí no se pueden tener vacas ni gallinas, los dos tenemos que trabajar para mantener la familia. ¿Qué consejo nos darías? Nuestro corazón está abierto para escuchar un consejo. ¿Qué le dirías? Donde viviendo en una realidad como esta, en ciudades grandes, con transportes donde se dura 1 hora, 2 horas para llegar al trabajo, ¿cómo yo puedo hacer cambios o comenzar a hacer cambios para fortalecer mi vínculo con mis hijos y formar hijos de bien? En primer lugar, hay que reconocer un factor para luego poder responder a este problema. Las ciudades son un fenómeno de la modernidad. Son un fenómeno actual. Las ciudades, tal como existen hoy, no existieron nunca en la época cristiana. Las ciudades tienen un aspecto inhumano, deshumanizador, de desconexión, de anonimato. Las ciudades tienen una característica profundamente anticomunitaria, donde viven millones pero nadie sabe quién es quién. Las ciudades endurecen al ser humano, las ciudades lo endurecen en el mal sentido, no en el buen sentido de soy una persona que va curtida, no, lo endurece en el sentido que nos disasociamos los unos de los otros, donde ves al otro como un potencial enemigo, donde ves al otro como una persona que uno tiene que tener cuidado y mantener distancia, donde tú puedes vivir en un edificio y no sabes quién es quién, ni quién es un vecino, ni quién es el otro. No hay comunidad en una ciudad. Es un problema muy grande. Y en las ciudades es donde más soledad se experimenta en el mundo. Eso es algo tal cual, determinado. En las ciudades grandes, en Nueva York, en Tokio, en Londres, en Los Ángeles, en Chicago, es donde la gente más soledad padece en el mundo. Entonces hay un problema fundamental con las ciudades. De entrada, ya es un problema fundamental. Entonces, ¿qué consejo hay que dar ante una situación? Primero hay que reconocer, porque uno dirá, pero Pablo, no digas eso cuando te estamos pidiendo un consejo de cómo vivir y nos destruyes la ciudad. Bueno, la ciudad de entrada es algo deshumanizador. Obviamente que la Ciudad de México, depende de donde uno viva, va a ser más o menos deshumanizador, porque hay lugares de México, de la Ciudad de México, son muy bonitos, pero hablamos de la Ciudad de México, pero lo podemos aplicar para cualquier ciudad del mundo. Pero el hecho de tener que viajar 1 o 2 horas para trabajar, un amigo mío en Toronto vive a las afueras de Toronto y por la hora que entra a trabajar, él llega a manejar hasta 3 horas de ida para llegar al trabajo, por el tráfico, por la estructura misma de la ciudad, es un infierno. Vivir en Toronto y tener que manejar de un lado al otro es un infierno. Realmente, y pasa lo mismo en Los Ángeles, pasa lo mismo en Nueva York, pasa lo mismo en tantas ciudades, donde es inhumano eso, donde tú estás perdiendo horas preciosas de tu vida, donde tú tienes un nivel de estrés, un nivel realmente de carga muy negativa para el ser humano. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que tú tienes que hacer es, debido a esta situación, supongamos, mi consejo es, el que pueda que se vaya a vivir a otro lado, pero el que no pueda, por muchos factores, que yo los entiendo completamente, trate de que su vida sea lo más humana posible. De entrada tiene que saber, vivo en una ciudad cuyo objetivo es deshumanizarme. No, las famosas ciudades de 15 minutos de la ONU, deshumanizar, desconectar al ser humano, me deshumanizan. Bueno, a pesar de ese intento deshumanizador, sí es posible vivir una vida lo más humana posible. Y es ahí cuando esa persona tiene que comenzar a plantearse qué cambios tiene que hacer para que su vida sea lo más humana posible. Especialmente cuando pasa tantas horas lejos de sus hijos. Si tú vas a pasar tantas horas lejos de tus hijos, eso significa que el poco tiempo del día que te queda con tus hijos lo tienes que aprovechar al máximo. Al máximo. Y eso va a tener que significar sacrificarse tiempo con amigos, en actividades sociales, en muchas otras cuestiones, porque tienes que pasar tiempo con tus hijos.
Porque después lo vas a pagar eso. Estás en una situación que no es la ideal. Entonces tienes que tratar de hacer lo mejor posible en esa situación. De sacarlos de la ciudad, de ir al campo, de ir a un parque, de tratar de vivir una vida lo más familiar posible, pero también consciente. Y esto yo lo entiendo en muchas familias que me dicen, Pablo, nosotros estamos en una situación económica, financiera, social, donde nos tocó vivir en el destino, por así decirlo, donde no nos queda otra que mandar a nuestros hijos a una escuela pública, que es un desastre, donde nuestros hijos no aprenden nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esa situación? Si no los puedes, supongamos, no los puedes sacar, no puedes hacer escuela en casa, que son todos los ideales, a esa persona se le hace imposible. Bueno, tú tienes que tratar de suplir lo más que puedas esa falta. ¿Y cómo lo haces? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Curiosamente, en mi casa no hicimos escuela en casa. ¿Por qué? Porque en Argentina estaba prohibido. No se podía hacer eso. Íbamos a una escuela pública. Yo fui a una escuela pública. Gracias a Dios, como era un pueblo, yo tengo que reconocer que tenemos buenos maestros, tenemos buenos valores. A pesar de ir a una escuela pública, como era una escuela de campo, comenzábamos todos los días con una oración antes de izar la bandera. Pero bueno, más allá de eso, era una escuela pública. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Volvíamos de la escuela y mi mamá repasaba y nos reenseñaba todo lo que habíamos aprendido en la escuela. Que curiosamente, después yo leyendo muchos estudios científicos, se ha descubierto que un niño realmente aprende cuando la mamá o el papá revé todo lo que aprendió en la mañana. Es en la segunda pasada que el niño aprende, no en la escuela. Y hoy han hecho muchos estudios en profesionales, en estudiantes universitarios. En Estados Unidos se han hecho estudios con los mejores promedios de todo el país y que han descubierto cuál es el factor común, que sus papás de niños volvían a repetir. Eso es lo que han encontrado en común. Y leían libros. Esas son las dos cosas. Los papás se sentaban con ellos a rever lo de la escuela y leían libros. Ahora, eso es lo que tienen que hacer los papás. Tratar de maximizar al máximo el tiempo con sus hijos. Sentarse con ellos, hablar, escuchar, volver a ver lo de la escuela, jugar con ellos. Porque tú tienes que ser consciente de que estás en una situación social en la cual a tu hijo se le hace mucho daño el estar tanto tiempo fuera del hogar. El niño está para crecer en el hogar, en familia, y complementar eso con la sociedad. Hoy en día, los padres, lamentablemente, el sistema secular, una de las cosas que hizo el secularismo fue quitarle la educación a las iglesias, porque eso es el proceso de secularización, y tercerizar la educación, es decir, quitarle la educación a los padres. La educación pertenece a los padres y entregársela al Estado. El Estado se hace cargo de la educación. Entonces, cuando nos dicen, el Estado creó la educación pública, en realidad no, el Estado no creó la educación. La educación la creó la iglesia, pero el Estado se la quitó. Se la quitó ¿para qué? Para ideologizar, para secularizar, para volver a niños ateos. De hecho, en Estados Unidos hay un fenómeno muy interesante que tienen las escuelas católicas en Estados Unidos. Y las escuelas católicas en Estados Unidos ahora tienen muchos problemas, ¿no? En muchos lugares. Hay muchas escuelas católicas muy buenas, pero muchas que han perdido ese objetivo inicial. Pero las escuelas católicas en Estados Unidos no están subvencionadas por el Estado, ninguna, y son paralelas. ¿Por qué? Porque cuando los primeros inmigrantes irlandeses e italianos comenzaron a llegar en masa en el siglo XIX, se dieron cuenta que las escuelas públicas estaban hechas para que los niños pierdan la fe. Entonces, ¿qué hicieron? Hagamos nuestras escuelas. Y después de que los católicos crearon el sistema de educación católico, que es el sistema más grande de educación de Estados Unidos, muchas iglesias cristianas se dieron cuenta del mismo problema y comenzaron a hacer lo mismo. Por eso tienes escuelas cristianas también, que no son subvencionadas por el gobierno. Eso es una cosa muy interesante de Estados Unidos. Para nosotros aprender en el resto del continente. Aquí en Estados Unidos, los cristianos de muchas denominaciones, los católicos, se pusieron la educación de sus hijos al hombro y la pagaron de su propio bolsillo. En Hispanoamérica hay un problema muy grande, que los padres están acostumbrados a que el Estado me eduque a los hijos. Los padres le regalaron los hijos al Estado y el Estado, ¿qué hizo? En el mejor de los casos no les enseñó nada. En el peor se los ideologizó. Pero hay un problema muy grande de educación en Hispanoamérica. En México, por ejemplo, un dato concreto. En México se hicieron las pruebas PISA. En México solamente el 1% de los estudiantes de preparatoria de 16, 17 años comprende
conceptos abstractos. Solamente el 1%. Wow. Es decir, el 99% de los estudiantes en México va a agarrar un libro y no va a entender conceptos abstractos como la justicia, el honor, conversaciones profundas. No pueden entenderlo. Es un problema cultural muy grande. Ahí tienes un problema intelectual. México está destruido así. Y vas a Argentina y no sabe leer, vas a Chile, pasa lo mismo, vas a todos los países y hay problemas de formación muy serias. ¿Por qué? En gran parte porque los padres le entregaron la educación de los hijos al Estado. Y el Estado no hizo nada. El sistema quiere hijos inútiles, quiere hijos ignorantes. ¿Por qué? Porque esa gente después, cuando sean adultos, son mucho más manipulables. Como lo dijo López Obrador, mis votantes son los ignorantes. Pero él los quiere ignorantes. Hay una anécdota muy interesante de Chávez, cuando un empresario se junta con Chávez en Venezuela y le propone un plan financiero, ¿no?, con el tema del petróleo. Venezuela, el país con más petróleo en el mundo, le propone un plan para sacar a la gente, para invertir ese dinero en educación, los miles de millones de dólares en educación, para levantar la sociedad, porque este empresario dijo, bueno, a ver, Chávez viene con un programa de justicia social, queremos algo social para la sociedad, para todo. Bueno, aprovechemos entonces y hagamos programas, ¿no es cierto?, de formación, de cultura, para hacer crecer financieramente a la gente, enseñarle. Y Chávez, es muy interesante la anécdota, porque Chávez le dijo, no, señor, usted no entendió nada. El objetivo de mi revolución social es mantener a la gente pobre, porque una vez que la gente se independiza con conocimiento, con profesionalismo, clase media, se vuelve independiente y ya no cuento con ellos necesariamente. En cambio, si ellos son pobres, siempre van a necesitar de mí, del político, de mi ayuda social. Entonces, claro, a la gente hay que mantenerla pobre. Esto es la revolución chavista, mantener a la gente pobre para que dependa del Estado. Y el sistema socialista en Argentina con los Kirchner, en México con López Obrador, en Brasil con Lula da Silva, en todos los países donde se impuso, en Ecuador con Correa, donde se impuso el socialismo del siglo XXI, una de las propuestas era empobrecer a la población para que luego, por medio de dávidas, crear lo que se llamaba el clientelismo político. Y el problema es que mucha gente cristiana, ahora gracias a Dios se están dando cuenta de esa trampa, de esa mentira, pero hay muchas cosas de las cuales todavía no se dan cuenta y una de ellas es la educación. Bueno, muchos sí se están dando cuenta, pero le entregamos nuestros hijos al Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado muchas veces son maestros que gracias a Dios yo no tuve esa experiencia. Gracias a Dios, lo tengo que reconocer, yo estoy tremendamente agradecido a mis maestros de la escuela pública, pero te encuentras con maestras feministas, pro aborto, pro ideología de género, ideologizadas, sin ningún tipo de incentivo porque se les paga muy mal. Entonces tenemos una educación que es lamentable. Es lamentable la educación. Es tan lamentable la educación que hay un escritor argentino que se llama Leonardo Castellani, que él decía, si yo tuviera un hijo ahora, no lo mandaría a la escuela, le daría un caballo y lo mandaría al campo para que aprenda la vida real. No lo mandaría a la escuela, porque en la escuela te lo corrompen. Sí. Y es un problema eso, ¿no? Entonces, volviendo al caso de las personas que no pueden salir de esta situación, traten de humanizar su vida lo más que puedan, de entregarse lo más que puedan a sus hijos para tratar de remediar todos los problemas sociales y traten de alejarlo, al menos hasta los 18 años, 100% de los celulares, de los videojuegos, de las plataformas, de la televisión. Porque eso es lo que está haciendo un daño gigantesco a nuestra sociedad. ¡Wow! Pablo, mil gracias. Creo que es una de las mejores entrevistas que hemos tenido, porque te hemos visto humano y la verdad es que creo que lo que hicieron tus padres era un modelo que quería que pudiéramos compartir, porque hay un fruto. Y es hermoso abordarlo desde tu óptica, porque es una óptica más filosófica que psicológica. Y eso me ha gustado. Bueno, una cosa interesante, ya que menciona eso, yo siento primero una gran gratitud con mis padres, pero también una gran responsabilidad. Claro. Porque si mis padres hicieron el sacrificio que hicieron, con el trabajo, para mantener la familia, para sacrificarse en la educación,
muchos sacrificios, ellos se pusieron un ideal. Yo siento una responsabilidad muy grande de que no los tengo que traicionar. Wow. ¿No? También por sobre todas las cosas a Dios, porque si Dios me puso, gracias a Dios, me podría haber puesto en cualquier otra familia, podría haber nacido en Arabia Saudita, podría haber nacido en una tribu en medio del Amazonas y tener una experiencia de vida para nada como esta. O sea, Dios tuvo una misericordia tan grande, porque es un acto de misericordia de Dios, el haber nacido en una familia que tenga esos ideales. Gracias a Dios, ¿no? Es algo que sus nietos en el futuro lo van a ver y le van a agradecer a Dios de haber nacido. Y ellos lo van a decir con el orgullo: mi abuelo es Sixto, porque Sixto tuvo ideales, sus hijos tuvieron ideales y nosotros somos frutos. En mi caso, yo soy fruto de los ideales de mis padres. Entonces uno tiene un sentido de responsabilidad muy grande. Yo no puedo traicionar a mis padres, no puedo defraudarlos, no puedo, porque es tanto el sacrificio que ellos han hecho por mí. Wow. Que yo creo que eso también es un gran motivador, ¿no? Claro. De ver el sacrificio de los padres. Y por otra parte, quiero decir esto: hay un problema de natalidad muy grande en todo el continente americano. Y hace poco estaba leyendo un libro donde este autor decía que la razón por la cual hay un problema de natalidad tan grande es porque los hijos, esta generación que hoy puede tener hijos, no vieron el ejemplo de generosidad en sus padres. Fueron egoístas sus padres. Wow. Y ese egoísmo se lo transmitieron a sus hijos. Entonces, cuando una familia es generosa, y no tengan miedo de sacrificarse y de ser generosos, Dios se los va a recompensar. Eso es seguro. Dios se lo va a recompensar. Y no tengan miedo de entregarse, de decir: es que yo no sé si lo voy a poder hacer, tengo inseguridad. Si Dios te da una oportunidad y tú te entregas, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la gracia y te va a dar todo lo que necesitas para acompañarte. Y a pesar de nuestros defectos, debilidades, de que somos pecadores, Dios es el que siempre termina haciendo obras grandes. Wow. ¿No? Es como una piedra. Nosotros somos una piedra y Dios es el que va esculpiendo y va a hacer de eso una estatua. Wow. Y tenemos que dejar solo que Dios esculpa. Que lo haga. ¿No? Que lo haga. Mil gracias, Pablo. Gracias por Sixto. abrir tu corazón y contar tu historia. Muchas gracias. Y quiero terminar con esta reflexión que hizo Pablo. Yo estoy comprometido con mis padres, no puedo decepcionarlos. Vuelve a tus padres para dar gracias. Regresa al corazón de tus padres para valorarlos, para honrarlos, para cuidarlos, para protegerlos, porque ellos se entregaron para que estés donde hoy estás. Pídeles perdón si los has decepcionado y al mismo tiempo perdona los errores que cometieron. Construye tu proyecto de vida, tu proyecto de familia, no importa la edad que tengas. Decide cómo te gustaría sembrar en la nueva generación. No te llenes de culpa por los errores cometidos. Siempre tenemos la oportunidad de volver nuestro corazón a casa para hacerlo mejor. Dialoga con tu esposa, con tus hijos, sobre este diálogo que hemos tenido y pregúntense qué cambios tenemos que hacer. Pablo ya dio varias sugerencias. ¿Cómo volver nuestro corazón a casa? Cuando yo observo a mis padres, me doy cuenta que sin educación lo lograron. Me doy cuenta que con su espíritu de servicio nos enseñaron. Me doy cuenta que ellos, cuando renunciaron a privilegios para ellos, para que nosotros tuviéramos oportunidad para estudiar, nosotros estamos en deuda con nuestros padres. Y por eso muchas veces me devuelvo para agradecer a mis padres por lo que hicieron por mí. Bendigo tu vida, bendigo tu entrega, bendigo tu sacrificio, bendigo tu familia, tu fuente de trabajo. Bendigo la siembra que haces en la nueva generación y pido a Dios que te ayude a tomar decisiones valientes. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.